Hola, ¿qué tal? Mis hermanos, Dios bendiga sus vidas. Estamos una vez más en el programa Fundamentos de Vida y hoy tenemos algo especial, muy hermoso, participación de los siervos del Señor, el pastor Juan Noriega y el pastor Eduardo Ramos, que nos acompañan hoy para enriquecer lo que hemos estado viendo. Hoy vamos a tocar un tema especial que nos va a ayudar a nosotros en el discipulado y el por qué debemos de ser discipulados. Y queremos que cada uno de ustedes pues escriba, que comparta y que participe en este programa Fundamentos de Vida. Soy el pastor Eduardo Liquidano y estamos para servirles en el nombre poderoso de Jesús. Me siento privilegiado que estos siervos del Señor estén acompañándome y vamos a tocar un tema muy importante, muy hermoso, sobre la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y pues voy a introducir el programa con esto que voy a explicar, y los pastores van a estar participando en cuanto nos pidan y estemos. Va a ser algo muy bonito, muy hermoso. Entonces es importante que entendamos. Bueno, voy a hablarles como arquitecto para que entiendan. Nuestro Dios es arquitecto. A muchos no les gusta decir que Dios es el arquitecto del universo porque es un término que lo usan los metafísicos, creo. Masones. Y los masones, es correcto. Pero no significa que sea malo el término. Dios es el arquitecto del universo. Él es el que diseñó todo lo que existe, sea visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados. Dice, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y todo tiene un diseño. Todo lo que es en Dios tiene un diseño. Cómo se hacen las cosas, la forma que va a tener, el tamaño, las dimensiones. Desde el principio Dios creó el cielo y la tierra y el universo. Y dice la Escritura en Génesis, y vio Dios que era bueno. O sea, siempre vio el diseño. El mismo Dios, el Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo, vieron el diseño. Dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué veían? Veían el diseño que habían trazado en el cielo, de cómo estaba ejecutándose en la tierra. Y dice al último y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, nuestro Dios desde el principio estableció diseño para todo. La vida tiene un diseño y el diseño se perdió de la vida. En Génesis se perdió el diseño de cómo debe de ser el hombre. La imagen y semejanza de Dios la pierde el hombre por desobedecer a Dios, por escuchar otra voz. Y viene Jesús, trajo nuevamente el diseño de la vida. Y ese diseño lo plasma y levanta una generación llamada iglesia, para que la iglesia pueda construir el diseño de Dios en cada uno de nosotros y en los que entran como ser iglesia, para ser iglesia. Entonces, no podemos construir otra cosa que no sea el diseño de Dios. La iglesia tiene un diseño. Entonces, es importante, y la Escritura habla del diseño. Y vamos a ver el final. Mira, para poder entender, el Señor en Éxodo 25:40 le muestra Dios un tabernáculo, el tabernáculo donde Dios se iba a manifestar, se iba a expresar, iba a hablar al pueblo de Israel. Le expresa y le enseña un modelo y le dice a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese tabernáculo tiene que ver con la iglesia hoy. No símbolo, me puedes decir, tocayo, era una representación de lo que hoy es el tabernáculo de Dios, donde habita Dios, que se llama iglesia, ¿sí? Pero Moisés tenía que ser cuidadosamente en hacer las cosas para hacerlas conforme al modelo, al diseño. Y dice en Génesis que Dios y que el pueblo de Israel hizo todo conforme al modelo que había mostrado Dios a Moisés. Entonces Moisés transmitió el diseño, les dio dimensiones, les dio material, le dio todo el modelo. Y vemos también en el arca de Noé, que Noé también le enseña y le da instrucciones de cómo construir un diseño que es el arca de salvación de aquel tiempo. Pero si Noé hubiera hecho otra cosa,
posiblemente por no hacerlo igual, aunque hubiera sido una barca, se hubiera hundido esa barca, hubiera padecido por la desobediencia de Moisés. El no seguir el diseño y el modelo es desobedecer a Dios y es pecado. Por eso la iglesia de hoy tiene muchos modelos, tiene, cada quien hace lo que quiere, como quiere, construye el diseño de Dios como quiere y hace lo que se ocurre. No hay una revelación del diseño de Dios. Entonces es importante verlo. Es importante. Miren, otra, y con eso termino para que los siervos, Dios les está hablando y yo lo sé. Entonces, el Mateo 27, capítulo 7, versículo 21 adelante, habla: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, profetizamos. Y el Señor les dice: no los conozco, hacedores de maldad. Y más abajo habla de las dos, de dos que están construyendo, sobre la roca y sobre la arena, porque ellos, es el mismo capítulo, es el mismo secuencia. Ahí estaba explicando, ¿verdad? Mateo, que estos hombres que fueron rechazados por Dios, que no los conocía, construyeron un diseño que no era el de Dios en sus vidas. Era una expresión distinta al diseño, aunque estaban haciendo obra de Dios, pero no conforme al diseño. Quedó arruinada la vida, quedó arruinado eso, se destruyó por todos los acontecimientos que vinieron, vientos fuertes, agua que pegó con ímpetu, quedó destruida. Pero en cambio los que construyeron sobre la roca, conforme al diseño, conforme al modelo, dice que resistió toda prueba. Y eso es lo que pasa en la iglesia. En la iglesia hacemos cosas, muchas cosas de Dios, pero no conforme al diseño de Dios. Muchas cosas que parecen, acuérdense que Cristo va a venir por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, ni cosa semejante, no más o menos que se parezca. Esto es de Dios, tiene que ser conforme al diseño. Por eso es importante que el discipulado, para que la iglesia conozca el diseño, el modelo, y empiece a construir la iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Sí, pastor. ¿Quién empieza? Por la derecha. Okay. Bien, pues gracias por invitarnos a este programa Fundamentos de Vida. Creo que el título del programa es muy sugerente. Tenemos que entender que solamente hay un fundamento, se llama Cristo. Y si nosotros fundamentamos en otro, se va a caer. Como arquitecto sabrás y entenderás, y nosotros no somos arquitectos, pero sabemos que si vamos a construir una casa necesitamos planos. Así es. Si no tenemos planos, si no tenemos los planos, no vamos a poder construir. A lo mejor alguien tiene la idea de cómo construir. A lo mejor alguien se le ocurrió al dueño de decir: ¿sabes qué? Quiero una casa de esta manera, quiero una casa de esta forma, quiero una casa de este diseño. Y empieza a construir la casa que él quiere, empieza a construirla con las formas que él quiere. Pero si no tiene un diseño, al final de cuentas esa casa va a tronarse. En la iglesia de Dios pasa lo mismo, ya hay un diseño. Así es. Y no podemos estar agarrando otro plano, porque a veces muchos de nosotros agarramos otro plano y tristemente empezamos a edificar sobre otro diseño, sobre otro fundamento, sobre otro plano. Lo importante de edificar, creo que primeramente es establecer el plano. ¿De dónde viene el plano? ¿Quién diseñó el plano? ¿No? Nosotros no podemos diseñar sobre otro plano. Segundo, los materiales. ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Qué material utilizamos para construir, para edificar, ¿no? En la iglesia, perdón que yo lo diga de esta manera, pero hay muchos diseños, ya no hay uno, no. Son varios diseños. No sé si esté en lo correcto, Pastor Juan, pero hay varios diseños. No uno, o sea, usted sabe que estaba yo viendo un video el otro día no sé si lo vieron, lo subí a la Alianza. Dice que a fulano no le gustó la iglesia X y fundó a esta. Y no le gustó esta y fundó otra. Y así, ¿verdad? Empezaron a cada quien a mí no me gusta esto y yo pienso que es así. Y a mí no me gusta esto y yo le quiero que es así. O sea, se olvidaron del diseño original de la Biblia. Como que perdieron la visión. Como dice el dicho, cada quien quería llevar agua a su molino, pero de cierta forma yo me quiero hacer
por decir así, como dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 4, dice que da testimonio de 6 mujeres, ¿verdad? Que se fueron sobre un hombre. Pero eso habla de las iglesias, que ese hombre es Jesucristo, pero le dice, déjanos a nosotras comer de nuestro propio pan. ¿Y quién es el Tremendo eso, ¿eh? quién es el pan? Sí, pues. Jesús. Dice, pero déjanos llevar tu nombre. Sí. Pero nosotros vamos a comer nuestro propio pan. Ah, tremendo eso, pastor. Sí. ¿Sí? Ajá. Ahí lo dice Isaías 4:1. Ajá. Entonces, de ahí parte donde empiezan las religiones, donde empiezan las sectas. Las se puede decir. denominaciones. Las denominaciones, donde yo soy esto, yo no aplaudo, tú sí danzas, tú sí esto, tú sí pones luces, tú sí pones el otro. O sea, empiezan a hacer lo que ellos creen que es. Pero finalmente les dice el Señor, bueno, ok, hagan lo que ustedes quieran. Dice, solamente déjanos llevar tu nombre, pero el pan que vamos a comer es el nuestro, Sí. no el tuyo. O sea, tu palabra es otro rollo, tu diseño es otro, el nuestro es diferente. Déjanos hacer así. Y no sé si quieres ir ahí para que lo leamos, Sí. por favor. ¿Isaías qué? 40. Isaías 4. Veamos Isaías 4. A ver, léelo, tocayo. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ajá. O sea, quítanos Déjanos hacer lo que queramos. quítanos hacer la nuestra vergüenza de Sí. hacer no, las afrentas, pues. Sí, sí, sí. Pero permítenos presentarnos como cristianos. Así es. Pero mi doctrina es la mía, no la tuya. O sea, ahí son varios fundamentos, pues. Ahí se olvidaron de todo diseño, pues. Y el Isaías ahí lo prevé, lo profetiza para este tiempo. Claro. Entonces, en este tiempo empiezan a salir cuántas denominaciones y hay infinidad. Aquí el problema que veo es que no miramos el diseño. ¿Cómo puedo mirar el diseño? Dios mostró visiblemente a Noé el diseño, el tabernáculo, el modelo, a Noé también, y así. Pero ¿cómo vemos? Jesús Dios sabe que la iglesia no podía construir si no podía haber algo, y eso vino Cristo. Por eso es el modelo, es el ejemplo de vida. El diseño no es una doctrina eclesiástica. El diseño es una persona que contiene doctrina, pero no es la doctrina, es la persona de Jesucristo, es Jesús. Entonces, ¿qué me enseña la Escritura? Mirarlo a Él. Entonces, no perder, no enfocar desde el Génesis a Apocalipsis, veo a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis es Jesús. Pero el problema, pastor, es que nos enseñaron, porque así nos enseñaron, ¿no? De repente danza como David, profetiza como Elías, y ya no es la visión de Jesús. Es parecerme a Elías, hay jovianos, ¿no? Que quieren ser todos como Job, y se basan en un pacto caducado, en un pacto antiguo, en un pacto que quedó obsoleto. Cristo ya fue el iniciador de un nuevo pacto, y todos los profetas desde Génesis hasta Malaquías había promesas y señalaban a Cristo, pero el problema de hoy en día la iglesia, que no hemos entendido que esas promesas ya se cumplieron, en el consumado es de Cristo. Ahora ya no son promesas, son realidades, y la realidad es Cristo exactamente. Es correcto. Ya no tenemos que estar buscando que podemos danzar como David, que profetizar como Elías o Eliseo, o que busquemos una doble unción. Eso no existe en el nuevo pacto. No, pues es la persona de Cristo. Ahora bien, me cabe mencionar, ¿verdad? Yo escudriñando las escrituras, a mí me gusta, así como cuando desmenuzas un pollo, ¿no? Hasta donde mi entendimiento llega y donde Dios me lo permite, y todavía lo llevo a Dios para preguntarle. Estaba leyendo lo que es Juan 14:6, ¿verdad? Que dice, desde donde dice, yo soy. El camino. Si te vas a lo que significa esa palabra, yo soy, vete al encuentro de Moisés, ¿Qué le dijo Dios? cuando ardía la zarza, ¿verdad? Yo soy el que soy. Entonces, desde ahí empieza a decirte el Señor,
ese versículo empieza a revelarte primeramente quién es el que te habla. El creador del universo, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Te empieza a abrir el panorama y entonces tú dices, ah, caray. Y luego dice, yo soy el camino. Pero cuando habla de camino, no es solamente el camino donde pasas, sino que te habla viene de la palabra griega, no recuerdo bien cómo, pero... Ahora es griega. Bueno, sí, déjame, no la apunté, pero viene de ahí donde, que significa molde. Significa molde, signica modelo. Yo soy el ejemplo, significa diseño, significa no solamente un camino, sino que algo que ya fue dado desde antes y ahora te lo voy a mostrar. Dice, ¿y dónde lo vas a vivir eso? En la verdad que está escrita y para llevarte a la vida eterna, vivirlo en la vida, vivir una vida de reino, una vida de diseño, una vida de propósito, una vida que te va a llevar a la estatura del varón perfecto, que es el plan de Dios, llevar a la iglesia a esa plenitud. Entonces, ese versículo habla desde que empieza a hablar, yo soy. Yo soy ¿quién es ese si yo soy? El que le habló a Moisés allá. Y que le dijo, dile, yo soy el que soy. Es el principio, es el fin, es el alfa y el omega de todas las cosas, el creador. El modelo. Desde ahí te muestra el modelo. Por eso dice en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta. Así es. Como a un espejo que miras. La gloria del Señor no es el humito, no es la atmósferas. La atmósfera. La gloria del Señor es Cristo. Está hablando de la persona mirando a cara descubierta como un espejo. La gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces no está hablando de una atmósfera, está hablando de una persona. Pero también en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se pueden muchos señalar porque acuérdate que nos enseñaron que Dios no comparte su gloria con nadie. Nos enseñaron en una escuela, una mentalidad vieja, que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero si leemos Juan 17, dice, Padre, oro para que esa gloria que tú me diste, ellos la pidan. También, exacto, correcto. Y esa gloria es el mismo, es Cristo mismo. Entonces, también dice en Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. El ejemplo es Jesús. Entonces, la iglesia, ¿a quién tiene que mirar? A Jesús. Entonces, para construir la iglesia, ¿a quién miro? A Jesús. ¿Cómo fue construida su vida? ¿Qué pasó con Jesús desde su infancia? Fue instruido Jesús, fue discipulado Jesús, le dieron identidad, le enseñaron a obedecer sus padres. Él sabía quién era cuando se perdieron sus padres. Él estaba, dice, en los negocios de mi padre, él sabía quién era. En los negocios de mi padre. ¿Quién les dijo eso a Jesús? No fue una adivinanza, no fue que yo soy el hijo de Dios y el padre. Los padres, por eso que el padre escogió a María y a José, porque sabía que le iban a instruir en la escritura y darle a través de la escritura del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, lo que decía la ley, lo que decían los salmos y los profetas, de lo que decía de Jesús. Y Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito de él, porque le enseñaron, le dieron identidad y le enseñaron a obedecer. Por eso dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, la iglesia, lo primero, para construir la iglesia, tenemos que enseñar a la gente que nace de nuevo a obedecer. Ahora, y a que tenga identidad. Ahora, pastor, la obediencia no es una condición del nuevo pacto o del reino. Es, yo me arrepiento, sigo a Jesús y mi naturaleza divina que tengo como que nazco de Dios me lleva a ser obediente. Solo hay que aprender a obedecer. Hay que aprender a obedecer. Es correcto. Ahora también... en eso se basa, pues. Así es. Ahora yo quiero abordar un poquito el tema de las etapas que vivió el Cristo. El Cristo, el enviado, el Mesías, lo que tenía que hacer, la misión que tenía que hacer el Cristo. Y no sé si podamos entenderlo de esta manera. Hay un Cristo anunciado. Desde Malaquías, Isaías es el Cristo anunciado. Ese Cristo anunciado todavía no era hecho carne. Ese Cristo estaba anunciado, va a venir, Emmanuel, Dios con nosotros, y fungió algo importante, pero la otra etapa del Cristo fue el Cristo encarnado, el Jesús histórico, como muchos le llaman.
El Jesús que vivió 33 años y medio aquí, que fue judío y que cumplió la ley, y que todavía estaba en ese pacto, antes de morir todavía estaba cumpliendo la ley del viejo pacto, del antiguo pacto. Hizo la transición. Exacto. Entre antes y después. El viejo que lo anuló. Así es. Y el nuevo pacto que él hizo. Pero ¿sabes qué? Yo en lo personal, a mí me enseñaron mucho y me mostraban mucho al Cristo encarnado. Y yo veía a Cristo y sí, el Cristo histórico, y lo leía en la Biblia, pero chocaba mucho. Y después, ¿qué pasa? Hay un Cristo también, la etapa de Cristo, el Cristo crucificado, el que nos lleva a la cruz. Si no hubiera cruz, en vano es, en vano que haya Cristo. Pero está también la etapa del Cristo resucitado, glorificado. Fíjate, yo en la semana estaba viendo este pasaje donde después de que resucitó el Señor Jesucristo, ya viene primero le dice a las mujeres, espérenme, déjenme a probarme con el Señor, déjenme a evaluarme si el Señor me evalúa. Y llega y lo evalúa. No he sido glorificado hasta que sea glorificado, dijo. Así es. Y después ese Cristo resucitado ya pasó 40 años con un curso de 40 días, perdón, 40 días. Con los discípulos enseñándole el reino. Y en ese curso express, intensivo, todavía uno le pregunta, ¿y cuándo restaurarás el reino de qué? De Dios, ¿no? Que le preguntaron, ¿el reino de qué? De Israel. O sea, su mentalidad todavía, después de ese curso intensivo, todavía estaba pensando en fundamentar a Israel o el reino en el reino de Israel. Y eso podemos verlo hoy en la actualidad, ¿no? Tú veas algunas congregaciones y ese fundamento está ahí. Es por la eso bandera que de Israel. Es por eso que la iglesia no ha llegado a esa expresión de Cristo. Porque no se está construyendo el diseño. Así es. No se está construyendo. Y al no construir, no hay una expresión de Cristo. Se perdieron los planos. De plano. Bueno, el plano está aquí. Ahora hay que ver a Cristo. Exacto. Que se revele en la Escritura y que todo nos revela a Jesucristo. Todo nos revela a Jesucristo. Jesucristo se reveló al mundo para que fuese el ejemplo de la iglesia. Entonces, veamos el proceso de Cristo, cómo construyó su vida, porque llegó a la edad de los 30 años cuando fue bautizado. El Padre se complació de él. Así es. ¿Y por qué se complació en ese momento? Estaba haciendo una adopción judía. Porque los judíos antes presentaban, cuando el hijo ya era maduro, lo presentaban públicamente porque ya podía administrar los bienes de su padre. Jesús fue presentado por el Padre para marcar una etapa nueva de una expresión completa del Padre a través no solo de su carácter, de la obediencia, sino a través de milagros, prodigios. O sea, no hizo las cosas por el don, hizo las cosas porque era una expresión del Padre. No estaba, por eso en el Mateo 7:21 eran los dones, más no la expresión. Claro. Y muchas iglesias solo están en la expresión de los dones y no están en la expresión de Cristo, porque no están construyendo el carácter de Cristo en las personas, sino muchas veces las emocionan con todo eso. Son cosas que la iglesia tiene que desarrollar y crecer. Tal vez esto que estamos hablando a muchos les va a chocar, les va a poner en shock, pero es lo que vemos hoy. Vemos una iglesia carente de testimonio, una iglesia donde los mismos cristianos trabajadores son malos trabajadores, los mismos cristianos patrones son malos patrones, los mismos cristianos son malos padres, malas madres, malos hijos, porque no hay un diseño. Pero en la iglesia la gloria de Dios está cayendo, testimonio de sanidades, pero no hay un carácter. Y acuérdense que Dios no va a medir por los dones, nos va a medir por la expresión de Él, por su expresión. Claro, la expresión completa y madura tiene que ver también con milagros, sanidades, prodigios, pero conforme al carácter de Dios. Por eso Él dijo, vendré y los tomaré a mí mismo. Ajá, ándale. O sea, aquel que se parezca a Él. Sí. Así el que está haciendo su obra. Sarrabachata. No, fíjate, lo que estás diciendo es bien claro. Cuando Adán y Eva, Dios le llamó, antes de la desobediencia, le llamaba Adán y no venía Adán. Venían los dos, porque eran Adán. Eran uno. Eran uno.
Dios restaura con la iglesia y Adán la vio a la mujer y dice, carne de mi carne es. Ahora, Cristo, lo que te platicaba en la mañana, tocayo, no, Cristo, la iglesia es la corona, el galardón de Cristo, para él mismo se la ganó y valió la pena y él se la presenta a sí mismo. Entonces cuando ve a la iglesia dice, es espíritu de mi espíritu, uno somos en él. Claro. Ese es el plan secreto. Así como es. el Padre, yo en el Padre en mí, así también ustedes. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y entonces no es tanto así de tirar papeles y evangelizar y hacer escándalos en las calles y arrepiéntete de tus pecados. Que no se hable uno. Pastor, pero tú dijiste algo bien importante hace rato. A mí en lo personal, desde que nací o desde que llegué a la iglesia evangélica, que hoy me doy cuenta de que ha sido una religión 100%, se ha convertido en una religión y no se ha convertido en vida. Me hicieron énfasis en los dones. Me hicieron énfasis que si yo llegaba y me tenía que recitar incluso los dones espirituales y el fruto del espíritu más y en la iglesia fluías, pero nunca me enseñaron a que también el Espíritu Santo te lleva a ser responsable, que el Espíritu Santo te lleva a ser limpio, que el Espíritu Santo te lleva a tener dominio propio para que dejes de comer el azúcar si tienes diabetes. O sea, cosas como esas también, el Espíritu Santo se mueve en ellas. Claro. No sí, solamente sí. En los dones, en manifestación, Dios quiere en carácter. Así Dios es. quiere en el interior. Sí, es que Jesús vino a hacer un cambio. Mira, para muchos es imposible esto. La ley decía, no adulteres. Así es. Y no lo adulteraban tal vez o lo hacían escondidas. Pero veían, se antojaba. Tenían porque no tenían naturaleza de Dios. Pero Jesús dice esto. Habías oído, no adulteres, no forniques. Pero cualquiera que mira a una mujer, dice, y la codicia ya pecó en su corazón, te cuenta que estás fornicando. Claro. Y tú dices, es que no se puede con un imotapa. Hermano, a ver, hermano. Es que Cristo vino y sabía que lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que nos iba a dar su naturaleza. Así es. Y sabía que a través de su naturaleza no era necesario la ley impuesta de prohibiciones, sino era por naturaleza la obediencia a no fornicar, a no adulterar, a no dar falso testimonio, a no desear a la mujer de mi prójimo, porque tengo naturaleza de Dios, no porque me están diciendo no lo hagas, Claro. porque la ley condena, maldice, y nadie incumplía la ley y te maldecía. Por eso Cristo vino, quitó eso, la maldición de la ley. Así es, y nos dio Y libertad. nos dio libertad, pero esa libertad está sujeta a su naturaleza, a lo que somos. Pero fíjate, me trajo Dios esto. A ver, échale. Dice Jeremías 3:8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ajá. Pero no tuvo temor la rebelde Judá ni su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora, ¿qué dice el libro de, creo que es está en Romanos? Le toca al Pablo, el apóstol Pablo habla de que la mujer no se puede casar si no se ha muerto el marido, para que sea libre de la ley. Sí. Ajá, sí. No sé qué capítulo es ese de ahí de Ajá, Romanos. sí. Entonces, aquí, fíjate que aquí Dios repudió ¿a quién? A Israel, a su iglesia, la repudió. Porque era rebelde, porque era desobediente. Le dio carta de repudio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Venir a morir para que ella pudiera ser libre y casarse nuevamente. ¿Sí entiendes lo que dice? Sí, pues. Es Entonces, que no puede casarse hasta que se muera el esposo. Sí, entonces, esta ley que estaba aquí sobre él, no la dejaba ser libre al Israel. Entonces, Jesús vino a ser ese marido, se puede decir, que murió por su novia, para que ella se pudiera volver a casar ahora en la boda del Cordero. O sea, como él tuvo que pagar un precio para libertar a su pueblo. Así es. Para que volviesen al diseño original, porque también ahí ya se había perdido el diseño. Claro. Por la rebeldía. Claro. Se había perdido todo ahí. Pero él, a través de su muerte, vino a rescatar a la novia, para que pudiera nuevamente estar, tuviera ser parte de la novia. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Muchos no creen en el nuevo nacimiento y creen que porque se bautizaron ya nacieron de nuevo.
el bautizo es parte del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no te restaura, te hace nuevo, pues te hace nuevo, te hace virgen para Dios. Y no puedes estar contaminándote con nada del mundo, con nada del sistema. Ya Dios te da tu poder, su naturaleza, su ADN, su Espíritu Santo, su palabra, los ministerios para que puedas desarrollarte y crecerte. Antes a un nuevo le decías, es que es nuevo, pecaba y es nuevo por eso. No. Desde el principio, cuando se evangeliza bien y se establece el diseño de Dios desde el principio, una persona puede conservarse, ¿verdad? Limpia, pura, ¿verdad? Para el Señor y continuar en su proceso de desarrollo y crecimiento para el Señor. A muchos para eso es complicado, difícil, imposible, porque están pensando en lo viejo. Claro. Están pensando en la enseñanza vieja y no en lo que Dios está revelando hoy del diseño establecido por Dios. El nuevo nacimiento te marca la vida con el ADN de Dios y el ADN de Cristo no se contamina porque es Cristo mismo. Y quiero leer Timoteo, en 2 Timoteo 4, donde el hermano Timoteo le exhorta a Pablo a que haga la obra. Dejó de hacerlo y es lo que está pasando en la iglesia. Hemos dejado el diseño y hemos dejado de enseñar a vivir la vida cristiana. No se puede enseñar a vivir a nadie si no ha nacido de nuevo. Y muchos están enseñando a gente que no ha nacido de nuevo y quieren que la gente pueda cambiar y no va a cambiar si no tiene naturaleza de Dios, no va. Entonces aquí Pablo le dice a este Timoteo, dice que en 2 Timoteo 4 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No lo estaba haciendo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza, diseño, porque vendrá tiempo cuando sufrirán no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad, o sea, del diseño, el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú estés sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz la obra evangelística, cumple tu ministerio. Estaba dejando de cumplirlo. Entonces, si yo dejo de hacerlo, si yo dejo de enseñar, de predicar el diseño de Dios, yo estoy siendo culpable de que la gente se amontone a escuchar cosas que les va a emocionar, fábulas, emociones que no transforman, que no cambian, que no establecen el reino, que no establecen la vida de Cristo en la persona. Yo le decía a la iglesia el domingo, precisamente, hice mención de un gran predicador muy inventado. No quiero decir su nombre aquí, pero hay muchos como él, sí, que hablan, pero tienen un léxico y una cosa de que te convencen y te tocan y te retuerces, pero no tocan un versículo de la Biblia. Se avientan 1 hora, 2 horas hablando de muchas cosas, y toda la gente la tiene moqueando, berreando, no sé, desmayándose y haciendo, y digo, Dios mío, pero ¿de qué le está hablando este hombre? Si no ha dicho ninguna palabra que impacte, simplemente la forma de ser. Por eso dice, no seas engañado de falsas filosofías, pues. Filosofías huecas, sutilezas. O sea, porque te llevan a la fábula y te transforman y te llevan, pero la Biblia no te habla nada. No hay ningún versículo. La Biblia dice que el Espíritu es el que sale proyectado siempre. Es el que penetra, dice, hasta los tuétanos. Pero yo no veo ni un versículo tocó a ese varón. Y tiene un léxico, te vuelvo a repetir. Y por eso le digo, el tema fue, mira que nadie os engañe. Porque vendrán falsos. Y así como hay gente que te viene a engañar ahorita, hablarte de algo muy bonito tal vez, y que te sales de la iglesia y sales según tú lleno del Espíritu, pero no, sales lleno de todo lo que te proyectó ese hombre, la persona nada más, pero no te mencionó ningún versículo. Entonces ten cuidado de eso. Por eso le digo, esa gente lo sigue porque tienen comezón de oír lo que
lo que les habla. Sí. Porque te habla muy bonito esa persona. ¿Tú no te ha pasado que de repente tienes algún amigo que dice, me gusta platicar con él porque me siento bien? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Aunque no te hable de Cristo, pero dices, me hace sentir bien su plática, su charla de él, es amena y Ajá, me sí, hace sí. reír, me siento bien, o sea, lo buscas por eso, ¿verdad? Pero cuando tú buscas verdaderamente al Señor, dices tú, bueno, ¿dónde lo vas a encontrar? Aquí de rodillas. Creo que no hay mejor instituto que, que de rodillas. Y ese es un problema, que la gente no escudriña la escritura. Ese es un grave problema. Digo, cuando hablamos de diseño, la gente va a decir diseño, esa palabrita a lo mejor me taladra, pero es una realidad. El diseño no es otra cosa más que Cristo. Sí, dice Jesús, dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahora, la palabra donde dice las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son ahí? ¿De qué está hablando él? De las armas de nuestra milicia. Sí, pues, pero nosotros como militantes del Señor, ¿cuáles son nuestras armas? O sea, es la palabra de Dios, la oración, el ayuno y el doblar rodillas. Esas son nuestras armas. Dice que son poderosas, dice. En Dios. Ajá. Para no, destruir para toda destruir fortaleza. pero no está hablando de demonios, vas a guerrear contra los demonios. Está hablando de algo que tú traes aquí que ya Pero formaste. es que mucha iglesia se imagina las fortalezas. Quieren tirar los muros de Acapulco. ¿Cuáles muros si no tiene muros? El problema, pastores, es que Dios es espíritu y su habitación está en nuestro espíritu. Y nosotros le damos mucha rienda suelta al alma, que es la carne del ser humano. Y alimentamos más al alma que al espíritu. Y el espíritu, la palabra de Dios dice, en Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra partir es dividir. O sea, divide lo que es la emoción y divide lo que es del espíritu, lo que es de Dios. Y en esa división dice penetra. O sea, hay que hacer un alto y decir, a ver, mi habitación de Dios, del Espíritu Santo, es en mi espíritu. Y por eso es el problema de muchos de que dicen, ¿y cómo lo hago entonces para pecar? Vive en el Espíritu, estamos completos. En el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales. En el Espíritu estamos plenos en Dios. La que tiene que ser transformada es nuestra alma. Esa alma rebelde, esa alma que no es otra, que está sometida a la naturaleza divina, pero como ha sido alimentada tanto tiempo, pues está ahí tratando de rebelarse. Por eso hay que orar, por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que congregarse para alimentar el espíritu, y en ese espíritu completo, en ese espíritu donde habita el Señor, pues que gobierne. Yo tengo la experiencia de personas que han nacido de nuevo, las he bautizado y entran pero bien y siguen bien. Y hay otras que he bautizado que entran supuestamente, pero después de unos tiempos ya no están. Y entonces ese ejemplo, muchos pastores no creen en eso. Es que ya esté bautizado, a ver, ya se bautizó y mira, no cambió. Pero es que el bautizo no es el que va, sino el hecho de hacerlo conforme al diseño es lo que va a hacer. Si esa persona no entendió la enseñanza, la predicación del nuevo nacimiento, cuando estoy evangelizando, y solo la emoción, yo no tengo la culpa que lo haya hecho así. Claro. Entonces, es importante plantar bien el diseño desde el principio y que la gente lo comprenda bien para que tome una decisión importante en su vida. Y no porque no ha funcionado en uno, no es el diseño. El diseño es ese. Si crees, bautízate. ¿Verdad? Si crees, métete al agua. Porque estás creyendo. ¿Pero qué estás creyendo? Que Cristo resucitó entre los muertos, que Él es el Señor, y estás creyendo y arrepentiéndote para entrar al reino de Dios, para que Cristo te gobierne. Pero si no, entonces no lo estás haciendo conforme al diseño. La gente a veces se mete al agua por emoción. Por eso en la iglesia hay mucho mal testimonio. Y yo estoy seguro que hay muchos que no han nacido nuevo. Pero porque les improntaron, pastor, una palabra en sombras, no en realidades. En sombras. En sombras. Simbolismo. No mueres realmente, Y luego sino... tú te das cuenta, yo fui uno de ellos, pero gloria a Dios que aquí estoy. Vamos a la iglesia, sí, te invito, vamos, hacen el llamado.
órale, pásale, órale. No, espérate, ándale. Y te avientan como toro para la plebe y ahí estás tú. Y no sabes ni qué rollo que están volteando. Sí. ¿A cuántos no ambientan así? Así es. Y el que está allá, pues si tú por pena dices, pues sí, cierra tus ojos y órale, y ya. Y los que edificamos la iglesia, pastor, mucho tiempo la edificamos en sombras, en símbolos. Agarramos el tabernáculo, pero el tabernáculo de sombras, en el antiguo pacto, todo el diseño apuntaba a Cristo, desde todo, hasta las pieles de los tejones. Había una parte de que representaba a todo Cristo. Sabía que era Cristo, apuntaba a Cristo. ¿Por qué José le dijo, si muero en Egipto, ¿por qué sacaron sus huesos? Porque él vio a Cristo, se le reveló Cristo. A Moisés se le reveló Cristo también. A Abraham se le reveló Cristo. Dice que fue evangelizado por el Padre. Él creyó. Por eso cuando subía con su hijo al sacrificio, él hablaba de Cristo. No había sacrificios de animales. Todavía no estaba la ley, pero él decía, Dios proveerá del cordero. Y el autor de los Hebreos nos dice, y estos hombres que estaban bajo el viejo pacto, dice, se esforzaron por tener lo que querían y no lo lograron, y nosotros ahora sí lo tenemos. Estamos viendo tiempos bien gloriosos y que no lo entendemos. Mejores que los del Antiguo Testamento. Así es. Mejores que los de Elías, mejores que, ¿verdad? Así es. Pero no lo hemos entendido. ¿Qué hace falta para edificar? Primero, que los ministros de Dios seamos humildes para poder recibir enseñanza y corregirnos y derribar todo lo que no es el diseño. Hacernos ignorantes, empezar de ceros. Pero está difícil eso, ¿eh? Pero pues Dios va a levantar una generación nueva. La está levantando y hay muchísimos. Y va a levantar una generación nueva y esa generación nueva va a ser entendida y va a ser mucho mejor que los pastores que están. Van a ser entendidos, porque Dios va a levantar su iglesia, o sea, quien la construye es Cristo. Fíjate que hay hermanos, yo me he dado cuenta, he tenido ovejitas que son difíciles de que les metas algo nuevo. No. Es que viene una generación nueva. Están así tan cerrados. Está allá afuera en las calles. Pero pastor, a mí me ha tocado también en la iglesia y yo les he dicho en el discipulado, a ver, hermanos, aquí antes de aprender, nos toca desaprender. Y es real. Primero vamos a quitar todo lo que está mal edificado. ¿Qué hizo Elías? Estaba apuntando cuando edificó el altar. Lo reedificó. Estaba hablando de esto, no estaba hablando de físicamente, estaba hablando que tenía que quitar ruinas, lo que se nos improntaron, que nos enseñaron. A ver si me acuerdo una Y empezar a tener el diseño, como dice aquí el pastor. Esa palabrita que lo critican a él por hablar mucho del diseño es una realidad. O sea, a lo mejor muchos no entendemos la palabra diseño, pero el diseño es Cristo. No sé dónde viene, si me pueden buscar. Voy a ver si aquí dice, creo que es en Ezequiel, donde le dice al pueblo de Israel, dice que ustedes han pecado porque tienen otro diseño de esta casa. Voy a buscarlo aquí en el internet, porque no me acuerdo. Pero el Señor habla del diseño desde el principio y habla de una casa que estaban construyendo el pueblo de Israel. Y miren el diseño de esta casa, miren sus salidas, sus entradas, sus No, yo pensé que era Geo. No, es Ezequiel, pero vamos a verlo aquí ahorita. A veces se me olvida dónde están las cosas. Y en lo que lo encuentras, pastor, Dios diseñó la iglesia, él la diseñó a su manera, a su forma. Claro, y nosotros la de Cristo. Yo lo reconozco, por mucho tiempo en la iglesia quise diseñar a la iglesia a mi manera. Y quise enseñar a las ovejas de Dios a la manera mía, a la forma mía. Si no era de esa manera, entonces ya estaban en contra de mí. De verdad, y tenemos que entender que no podemos diseñar o establecer otro diseño más que el que Dios ya estableció para la iglesia. ¿No? Ajá, ¿cómo lo puedo encontrar? Muchos aquí? quieren quitar esa piedra angular y poner la suya. Así es. Ese es el problema. Le dan más importancia a muchos más a las doctrinas humanas o las doctrinas de su organización y les ponen, están como los fariseos, ¿no?
El Señor les decía, ustedes le dan más importancia a las leyes desde que ustedes establecieron sus padres que a la misma ley de Moisés. Así es. Bueno, no lo encuentro, pero dice que destruyeran ese diseño, que se arrepintieran. Eso es lo que debe pasar con los pastores, ministros. Arrepintémonos. Le estamos enseñando mucha doctrina humana a la iglesia, que no transforma, que no cambia, que no hace la imagen de Cristo. No todo lo bíblico, porque mira, los testigos de Jehová hablan de la Biblia, predican la Escritura, pero no tienen diseño. No el hablar algo bíblico significa que es Dios hablando. Exacto. Ese es el problema. Pero pastor, es la Biblia. No. Es El la diablo sagrada, la santa Biblia. leyó la Escritura, le recitó un salmo a Jesús en la tentación, pero no el diseño de esta casa. A ver, creo que es aquí, a ver. Visión de la muerte. Híjole, no me acuerdo exactamente. Pero no lo encuentro. Mira, dice sus configuraciones, ¿Cuál es la sus palabra? salidas, sus entradas. Todo el diseño que lo puso. Sí, el Señor. A ver si sale aquí. ¿Ezequiel? Ezequiel. Todas sus configuraciones. Ezequiel 43:11. A ver. Ya le encontró el pastor. Es importante que lo lean porque aquí el Señor les habla que se arrepientan. Y está hablando pues para nosotros del día de hoy. 43:11. Ujú. A ver, dice. Es ese. Aquí le dice a Ezequiel, dice, el Señor le habla a un ministerio, le dice, porque tu hijo de hombre, el 16, muéstrale la casa de Israel, esta casa, Así es. no cualquiera, esta que le está señalando el Señor, esta casa, dice, y avergüéncense de sus pecados, midan el diseño de ella, Sí. midan, y si se avergonzaren de todos los que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, descríbeselos delante de sus ojos para que guarden toda su forma, todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte y el recinto entero, todo el de alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Fíjense nomás, estaban haciendo otro diseño. Sí. Ellos según estaban haciendo la casa, pero ¿qué diseño? ¿Qué estamos construyendo en nuestra iglesia como pastores? ¿Qué estamos construyendo como apóstoles? Porque hay muchos apóstoles ahora. Sí, demasiado. ¿Qué estamos construyendo como profetas? ¿Qué diseño estamos mostrando a la gente? Y acuérdense que se construye la iglesia por modelos. Pablo dijo, el ser imitadores de mí, modelo, como yo de Cristo. Yo soy el prototipo. No solo está diciendo que lo miren a él, sino él sale del diseño que es Cristo. Y así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, se construye por modelos. Entonces, ¿cuándo perdemos el modelo? Cuando unos pastores, nosotros pastores, decimos una cosa bonita y hacemos otras cosas. Cuando dejamos de ver a Jesús, también tenemos los ojos puestos, pero de repente, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? Permite que yo camine. Y Pedro, sí, le dice Jesús, vente. Y caminó en el agua, pero perdió de vista a Jesús. ¿Por qué? De repente la circunstancia, ¿qué onda? ¡Pum! Para abajo. Entonces, eso es lo que pasa. Dejamos de ver el camino, ese modelo que a seguir, que te dije yo, ese molde se nos pierde. Y queremos presentarnos como Adán. Adán se presentó con hojas de higuera. Se quiso presentar ante Dios con hojas de higuera. Aquí en Ezequiel habla de ese ministro, que era Ezequiel, profeta, que
tenía que hacer todo su esfuerzo para enseñarles el diseño. Dibújaselos, trázaselos, hazles entender el diseño, que lo entiendan bien. Y lo que no hacemos nosotros ahí, a veces echamos unos shows en la iglesia. Uf. Tenemos que predicar más a Cristo. No, y enseñar. La iglesia es una escuela de vida. Sí. Es una escuela y no, las predicaciones, uf, y no enseñamos nada, no mostramos nada, no les mostramos el diseño. Necesitamos ser más maestros de la palabra también para enseñar, no tanto léxico, predicar. Pero no será por flojera. ¿Por qué? Por costumbre. Y porque a lo mejor ya tienen un manual que te dio tu organización. Y lee eso y habla de eso. Sí. Y ya de repente ya por flojera, ya nada más lo leo y no me profundizo en la palabra de Dios. No me meto a la palabra de Dios. Sí. Todos los recursos que pueda darte una iglesia, libros, discipulado, lo que sea, no van a superar a la Biblia. Claro. La escritura es la escritura y es la escritura la que hay que escudriñar. Sí, te van a ayudar, te van a guiar, pero hasta ahí tú tienes que la responsabilidad. Mire cada uno cómo sobreedifica. Claro. Responsabilidad de cada uno. ¿Y con qué material? Sí. Porque dice que puedes meterle hojarasca, puedes piedra, puede ser metal. Entonces, eso no se puede mezclar. Pues te cae. Al final se va a revelar todo esto. Sí, será revelada. ¿Cómo construimos? Se va a revelar lo que eres, se va a revelar lo que eres. Sí. Lo que te aplasten como la pasta de dientes. ¿Y qué va a salir? Sale Cristo. Sí. A veces somos apretados y no sale Cristo. ¿Qué sale? Pues, Michel, el yo, el todo amargado, lo que eres y ahí está, y si ya fallamos. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos construyendo bien nuestra vida espiritual. La vida espiritual lleva un proceso, lleva un diseño. Si no, la iglesia no conoce el proceso, el diseño de cómo construir a Cristo en cada uno de nosotros, estamos perdidos. Si a mí no me han construido a Cristo, difícilmente voy a guiar a otros a construir a Cristo. Por eso es importante que los ministros de Dios también seamos discipulados. Claro. Sí, es que si seguimos siendo discípulos, no por ser pastor ya no soy discípulo. Los apóstoles eran apóstoles, pero eran discípulos. Y hoy un apóstol ya no es discípulo, no se deja enseñar por nadie, él sabe todo. Claro. Un profeta no sabe, no sabe todo. Y qué tremendo. Un pastor ya no, soy pastor, ya tengo 5 iglesias y no se deja enseñar. Sabe todo. No, pues estamos mal. Tremendo. Estamos mal. Pues escriban, ¿verdad? Los exhortamos que escriban, que nos digan. De esto lo vamos a hacer viral este programa hoy. Para que lo podamos ver todos en el nombre de Jesús. Y fundamentemos nuestra vida. Por eso el programa se llama Fundamentos de Vida. A veces estamos pensando en otras cosas. Si el fundamento es Cristo, queremos predicar a Cristo, ser cristocéntricos. La vida que debemos de construir es Cristo, Cristo es mi fundamento, Cristo es mi construcción y Cristo es la piedra angular. Cristo es el todo para mí y todo debemos de ser cristocéntricos. Ay de mí si yo predico otra cosa que no sea Cristo. Felipe predicaba a Cristo. Dice no de Cristo, a Cristo. A Cristo. Lo expresaba y lo hablaba. Y eso es importante. Y estamos chiquitos. Pero te apedrean por eso ya después. A Felipe lo apedrearon. Sí, estamos chiquitos, nos hace falta mucho. La iglesia de Cristo no está madurando, no va a madurar y no va a madurar si no se enseña el diseño correcto en cada una de las congregaciones. Seguiremos en divisiones, en pleito, en competencia, en protagonismos y no, Dios nos libre a través de eso. No. Tenemos que cambiar, transformar nuestra vida desde el pastor y apóstol y profeta y los más grandes. Todos debemos ser transformados cada día. No por ser ministro de Dios, yo no voy a dejar. Pero yo estoy aprendiendo de Manuel, estoy aprendiendo de Eduardo, estamos aprendiendo, estamos oyendo, estamos siendo edificados, ¿verdad? Aquí en este programa. Y a veces en las reuniones, cuando nos reunimos al cafecito, no creo que andamos solo en chismes, sino también estamos hablando la palabra del Señor. Entonces es importante, ¿verdad? Comparta el programa, compártalo, dígale, hay que ver hay que verlo y hacerlo viral.
Y en la próxima, pues, vamos a continuar con nuestro discipulado que estamos llevando. Pero este es importante porque lo que yo estoy dando ahorita en este programa precisamente es lo que Dios nos ha revelado para construir a Cristo en nuestra vida, para preparar a esta iglesia para el encuentro con el mero mero, con nuestro esposo, con Cristo, para las bodas del Cordero. Y debemos de estar ahí tirando nuestras coronas delante de Él, ¿verdad? Que lo adornan. Así que es. Él no nos da, pero reconocemos que no es por nuestras fuerzas, reconocemos que no es por nuestra habilidad, nuestro conocimiento, intelecto, nuestro estudio secular, sino es por Cristo que vive en nosotros, es Él. Así es. A Él sea la gloria y la honra. ¿Oramos, pastor? Así es, claro que sí. ¿Quién? ¿Usted mero, pues? Sí. Oh, el apóstol. te damos gracias, Señor, por este programa. Gracias por permitirnos llegar a cada persona, a cada hermano de la iglesia de Jesucristo en Acapulco y en otros lugares, en Pachuca, en Cancún, Señor, en Guadalajara, que nos ven, Señor, y hasta lo último de la tierra que podamos llegar, Señor, que sea edificante, que sea de construcción. Señor, queremos edificar la iglesia, no queremos causar un problema en congregaciones, sino establecer el reino de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a cada uno que estuvo viendo y estará viendo este programa durante que estén en el internet y en YouTube. Señor, que tu gloria, Señor, descienda en ellos, tu presencia, Cristo, para que ellos puedan tomar una decisión en su vida de ser la imagen de Cristo, del propósito de Dios, de esforzarse cada día más. Y si no han nacido nuevo, que nazcan de nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bye, bye. Gloria a Dios.